Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Me encanta Flippy. Bueno, Oye, agradecemos que no hayas venido con la camiseta porque debe tener tanta roña de pasearla por todos los ya, por platos. eso, yo creo que ya es suficiente. Sí, ya es yo creo que suficiente. sí. Porque di la verdad, solo tienes una camiseta, ¿no? Solo tengo una camiseta y dos calzoncillos. ¿Qué Entonces hoy me tocaba merchandising alternar los tan pobre, calzoncillos. Sí. Es que has batido todos los récords de presencia en los programas. Ya, Ayer bueno. hacíamos un especial Flippy en la Teletulia y salías a la vez en 3 sitios contando chistes, entrevistada por Taís Villas. Ya, en realidad éramos tres, éramos Piedrahíta, Berto y yo, que nos repartíamos. Bueno, tú fuiste el primero, sin embargo, a la Sí. hora, ¿no? de poner de moda las gafas de pasta. Yo creo Bueno. que hay Flippy, o sea, hay un Flippy y luego Y una luego, tendencia. y, que- luego la tendencia gafapasta, sí. Gafapasta. La verdad es que yo llevo con esta gafa 20 años, que se dice pronto. Las mismas. Las mismas. Estas sí, estas son las primeras que tengo. Eso Pero- quiere decir que no has aumentado de miopía. He cambiado los cristales. Claro, mantenido. Sí. Pero ¿por Aparte qué que te las daba? compré en el rastro. ¿Te daba un rollo intelectual o por qué? Para parecer menos tonto. Pero tú debes ser un rato miope, ¿no? Sí, la verdad, de lejos no veo. De cerca sí, pero de lejos no. Entonces estamos igual. Ah, tú tampoco. Bueno, Entonces. yo hago lo que puedo. Yo hago lo que puedo. Pero es que hay días que te he visto en el hormiguero con las gafas de buzo. Sí, las ahí no tuyas. Y ahí sí, la sensación es que no ves. No, ahí no veo. Entonces las suelo utilizar cuando me subo a las alturas, que como también tengo vértigo o miedo a las alturas, Ya. no lo tengo muy claro. Entonces ya me las pongo y digo, bueno, como no veo nada, pues perfecto. que sea lo tiro. que Dios quiera. Claro. Hablamos enseguida de los inventos, pero antes de Campamento Flippy, le comentaba a Flippy que yo soy un gran seguidor de unos dibujos animados que no ve nadie, pero que a mí me encantan, que se llaman Campamento Lazlo. Sí, los tengo que ver, ya me los ha recomendado. Dentro del Campamento Lazlo hay un campamento de inútiles que se llama Campamento Lerdus. Sí, Bien, es muy grande. el tuyo es Campamento Flippy. El mío está cerca del Lerdus, yo creo. Somos primos hermanos. Pero la historia es divertida. Un niño Sí. endeble, ¿no? Miope, zoquete, Zoquete. canijo, cada uno escribe de lo que sabe. Ya. Pero gracias a un invento consigue transformar su cuerpo. Efectivamente, mi padre, que es Pedro Reyes, es un científico frustrado y lo que hace es que, según él, para ayudarme a ir al campamento, me da un brebaje para acelerar el crecimiento humano y en realidad lo que me da es una pócima para engordar cerdos. Entonces... Muy propio de Pedro Reyes, propio por de otra Pedro, parte. claro. Es lo normal, que se puede esperar. Entonces, de la noche a la mañana pego un crecimiento con este cuerpo lástima que me ha dado Dios y con el cerebro de un niño de 12 años y poco a poco me voy transformando en un gorrino por los efectos secundarios de la poción de Pedro. Y tú vas al campamento. Voy al campamento. Con un objetivo, que es ligarte a una monitora. Efectivamente, un clásico. Entonces allí voy con dos amigos, con Carlos Areces, que es un amigo mío, que está apareciendo en Que es el pantalla. que ha repetido 6 veces curso. 6 veces curso. Porque tú, perdona, tú repetiste 2. Yo repetí 2. En la vida real. En la vida real 2. Y él en la ficción 6. Y en la real 4. En la real 4. No. Joder, qué nivelazo. Cum laude. Por eso nos hicimos cómicos, unos Ya. marcantes. Entonces, él es tu amigo. Él es mi amigo. Y teóricamente tiene que ayudarte a conseguir el objetivo. Claro, que es ligarme a una chica. Pero en cambio él tiene su propio objetivo, que es ser cómico. Claro. Entonces ahí está el director del campamento, que es Pedro Carbonell, que es un cómico en decadencia, y junto con Ernesto Sevilla, que en realidad lo que les hace a los chicos no es enseñarles a ser graciosos, sino robarles con los chistes que escriben para montar su próximo espectáculo. Ah, amigo. Entonces yo me entero de eso y trato de ayudar a mi amigo Jeremías, a Carlos, para que no caiga en las manos de Pablo Carbonell. ¿Y realmente Carbonell es un ser peligroso? Carbonell es peligroso, sí. Es No, peligroso, pero también es muy divertido. En la vida real y en la ficción. No, sí, van de la mano, creo. Es más peligroso en la vida real, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es más divertido. Sí, lo que pasa es que también es verdad Es muy bueno Carbonell. que el tío es muy gracioso cuando está rodando, crea un clima muy bueno. De hecho, había una canción de Fuego de Campamento que se la sacó él, se improvisó bastante durante el rodaje y una de las perlas que salieron fue la canción de Pablo Carbonell. Ah, sí, qué bueno. Yo no sé quién me da más miedo, si Carbonell en Hospital Central o este hombre en el hormiguero. O sea, los dos tienen pinta de locos. Sí, Que sí, en cualquier sí. momento puede pasar algo. Lo que pasa es que lo malo es que Carbonell, tú te pones en sus manos, te tiene que salvar tu vida, entonces ahí corres un gran riesgo y este señor puede hundir todo un plató. Claro, sí, eso es verdad, ¿lo ves? Y yo solamente trato con fuego, con explosivos, ese tipo de Nada cosas. Luego, pero un poco más le vuelas la cabeza a Boris. Boris. Lo que pasa es que, a ver, vamos a aclarar eso. Realmente, lo que ocurrió fue... Sí. Estaban Boris y Juan José Millas.
Entonces, estábamos haciendo un experimento muy sencillo que consistía en coger una pecera, llenarla de agua, después echarle jabón, y después le conectamos una bombona de butano de toda la vida con un tubo. Entonces, muy sencillo todo. Claro, es lo normal. Sí, sí. Entonces, hasta ahí todo iba bien. Entonces, las burbujas se llenaban de metano. Entonces, tú cogías, metías la mano en el metano, se te llenaba la mano de burbujas, acercabas un mechero y estallaban. Pero la combustión únicamente duraba unos 30 segundos, incluso 5, incluso menos, quizá 1. Entonces realmente no pasaba nada, no daba tiempo. ¿Y qué ocurrió? Se lo explicamos a Boris, todo este rollo. Y entonces él metió las manos y lo que hizo fue, cuando se las vio llenar de fuego, se las llevó a la cabeza, dijo ¡ah! Y claro, ahí eso es lo estuvo el que no error. tenía que haber hecho. Ahí está el error. ¿Calculáis el nivel de peligro según el invitado que tenéis? ¿A este se la vamos a jugar Hombre, gorda? tampoco somos así. No, Tampoco- bueno, tampoco ¿quién somos sabe? así. ¿Quién Da la sabe? sensación. A veces me da esa sensación. Parece, pero que no. No. Ah. Entonces, ahora hablamos del hormiguero. En la peli, aparte del primer invento, ¿hay más inventos? No. No, ese es el único invento. Es el que hay. único, la Luego, transformación. La transformación. Luego ya hemos pasado a trabajar con un gorila y con un caniche asesino. Hay un duelo de baile, hay explosiones, hay un desembarco. Bueno, pero hay explosiones, eso sí. Eso sí, Eso eso sí. es marca de la casa. Sí. Marca de la casa. Explosivos y fuego Claro. conviven conmigo. Entonces, lo que no podemos es aventurar, lógicamente, el final. No, eso no. Eso no. Pero para los mayores, para todos los que sean de una generación que han visto mucho cine de aventuras, hay un guiño que les va a gustar. Hay un guiño que les va a gustar. ¿Hay un guiño que les va a gustar? A la cámara. Porque de sexy, hecho, fíjate si es dispar la película que dice, bueno, es un cruce entre una película de John Landis y Parchís. Y Parchís, efectivamente. El cruce ha salido muy raro. Ese, claro, pero no podía ser de otra manera. Ya, ya. Pero es un híbrido que yo creo que va a hacer que todo el mundo salga del cine con una sonrisa, por lo menos. Porque hay un factor fundamental que no hay que olvidar, que este hombre está enamorado, persigue a una chica, pero esa chica tiene otro pretendiente. ¿Qué es? Pablo Carbonell de nuevo. Claro. Que se cruza en mi vida. Claro. Y ahí entro y gracias a la risa pues intento ligármela, que no nos queda otra. ¿Esto lo grabasteis en Asturias, o lo rodasteis en Asturias hace un año, no? Hace ¿Ya? un año, sí, estuvimos rodando en muchas localidades de Asturias y como como la peli va sobre un campamento de verano, nos esperamos a que llegase el siguiente verano para poder ¿Y estrenarlo. se hace en Asturias para qué? ¿Para que aflojen el dinero, la pasta? Claro, las se hace por comunidades? todo. Sí, O sea, parte por eso y parte porque realmente es un escenario muy bonito para poder rodar una película de campamento, porque tiene naturaleza, está todos los alrededores de Gijón, que es precioso en verano. Tenemos la playa de Sagó, que es una maravilla en Avilés, que es donde hacemos todo el desembarco. Y el descenso del Sella. ¿No os habéis cruzado con los de Doctor Mateo? Que también Sí, nos graban allí? cruzamos con ellos. Sí, De ¿no? hecho, Rosario Pardo participa en la película y, bueno, sí, hubo un poco de cachondeo con todo esto. ¿no? Que acaba Flippy en el Sí, Sidecar. espérate, que me la veo en el Foto. Sidecar Lo que nos ligándose a faltaba. la chica. ¿Se sufre más como actor o como coproductor? Porque tú lo eres todo en esa película. Yo creo que se sufre más como... A ver, lo cierto es que he estado muy arropado. Como actor he estado muy arropado porque era realmente el que menos experiencia tenía y por eso pues me junté con la gente de Muchachada, que están acostumbrados a hacer sketches, con Pablo Carbonell, con Pedro Reyes, con Rosario, con gente que, bueno, que sabía que a pesar de llevar el nombre Campamento Flippy, realmente es una peli muy coral. Y luego, ahí sufrí porque lo hacían muy bien los que estaban a mi lado. Y luego, por otra parte, la producción sufrí, pero ahí sufrí antes y después. Ya. Durante el rodaje sufrí menos porque me mantuve un poquito al margen. Pero antes sí, con los números y todo eso. y, se luego, sufre. y luego después con los números vuelves a sufrir de Claro. nuevo. Y luego, ahora, a partir del viernes, sufrirás más. ¿En qué sentido? ¿En el de la taquilla, el de la crítica, el de los números? Pues yo creo que voy a sufrir más en el de... claramente, lo primero en la taquilla y sobre todo también en que la gente se divierta, ¿no? Que yo creo que es el doble objetivo. Mira, te han puesto un 9, los de Cuore. Nota Cuore, ha salido hoy. Un no, 9. no me han puesto un ARG. Diversión a tope. No, un 9. Qué bueno. Oye, Oye, muy bien. Oye, pues muchas gracias a los del Cuore. cojonuda. Ahora, la- ¿te importan las críticas? No. Hombre, yo creo que... A ver, me importan. Me importan, pero porque hay mucha gente que ha puesto mucho cariño y mucho esfuerzo en el proyecto. Pero al final lo que me importa más que las críticas es la sensación del público cuando salga de la sala.